Tercera semana de Cuaresma, del 7 al 13 de marzo del 2021. Días 19 al 25 de nuestro caminar cuaresmal. Día 19, tercer domingo de Cuaresma. En la primera lectura de hoy, del libro del Éxodo, se habla de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Mandamientos entregados a Moisés en el monte Sinaí. 10 mandamientos, en donde los primeros 3 hablan del amor que debemos tener a Dios, y los 7 últimos de los actos que debemos tener los hombres para mantenernos en gracia. Cada uno de los mandamientos debe ser analizado y razonado a la luz de la sabiduría de Dios. La primera carta de Pablo a los Corintios habla de la sabiduría de Dios, haciendo referencia de cómo Cristo es la fuerza y la sabiduría. Tanto los judíos como los paganos no comprenden y exigen pruebas, siendo Jesús la prueba más importante enviada al mundo. La incredulidad nos lleva al desconocimiento de Jesús. El Evangelio muestra la única vez que Jesús entra en cólera, recordando lo escrito: el celo de tu casa me devora. Y anuncia Jesús a los judíos algo que no podían comprender cuando le preguntaron sobre su actitud, sobre quién le había dado autoridad para actuar así, a lo que Jesús respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Claro, lo tacharon de loco, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Vamos, ni sus apóstoles entendieron hasta que Jesús resucitó. 8 de marzo, día 20 de nuestro caminar. Ya vamos a la mitad del camino. Ya debemos empezar a sentir cambios en nosotros. Nuestra manera de pensar debe estar ya encaminada a buscar a través del silencio, la escucha y el reconocimiento de nuestra fragilidad ese cambio tanto deseado. Justo hoy, a la mitad del camino, el segundo libro de los Reyes se nos muestra a un gran guerrero sirio, Naamán, por lo tanto pagano y además leproso. Eliseo, el profeta, le pidió al rey de Israel se lo enviara y este lo mandó a bañarse 7 veces en el río Jordán. Enojado Naamán, pero convencido por sus criados, Naamán se bañó y quedó curado. Regresó con Eliseo y aceptó que no hay más Dios que el de Israel. Esta lectura del día de hoy nos muestra la forma como Dios actúa. Nunca sabremos dónde, cómo, por qué, cuándo. Dios se presenta de la manera menos pensada. Lo que hagas o te hagan abrirá una luz en tu camino para que, como Naamán, aceptes y reconozcas al único Dios. La mano de Dios está presente y se puede manifestar de la manera más extraña, más inverosímil. Por eso, nuestra actitud de escucha es fundamental. Escuchar no solo es oír, es también estar atentos a los signos de Dios en un hijo que pide algo, en un indigente de la calle. Dios está presente siempre. Búscalo. Siente esa sed de Dios que da la vida, dice el salmo que escuchamos. El Evangelio de hoy habla precisamente del profeta, que no es profeta en su tierra. Dice Jesús: nadie es profeta en su tierra. Y pone precisamente como ejemplo al pagano Naamán, un hombre que no creía en Dios, pero que al final, después de enojos, frustraciones, se dejó convencer por sus criados y quedó sanado. Los caminos de Dios son insondables. En las cosas más pequeñas se manifiesta. Busca a Jesús. Dios está en todas partes, en los marginados, en los enfermos, en las personas de mayor edad.
Ahí encontrarás a Dios esperándote. Día 21. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Gran enseñanza de Jesús en el Evangelio de Mateo del día de hoy, martes de la tercera semana de Cuaresma. Hemos rebasado ya la mitad de nuestro caminar cuaresmal. La meta se acerca y nuestro Señor no deja de enseñarnos lo fundamental de nuestra fe. Ahora, el perdón. En la oración del Padre Nuestro, pedimos a nuestro Padre que nos perdone nuestros pecados, pero pone como requisito perdonar a los que nos ofenden. En la parábola de hoy, Jesús nos enseña cómo el rey, ante un servidor arrodillado y arrepentido de sus deudas, le perdona su vida y toda la deuda. Así es la misericordia de Dios. Así es el reino de los cielos para los arrepentidos. Sin embargo, ese mismo servidor ante su prójimo no fue capaz de perdonarlo. El rey enfurecido lo mandó encerrar hasta que pagara todo. El perdón no solo es en un sentido, siempre es en un doble sentido. Perdona mis ofensas, como también yo perdono a quien me ofende. La mayoría de los pecados son contra alguien en particular. Una ofensa, un robo, un abuso, un mal pensamiento, una omisión, la falta de ayuda al que lo necesita, una ofensa contra uno mismo. Podría ser la gula, la lujuria, la envidia. Pero en todos los casos tenemos que perdonar al ofendido. Perdonarme también a mí mismo. Ese es un gran paso para poder perdonar a los demás. Primero tengo que perdonarme a mí. Eso significa que soy capaz de reconocer mi fragilidad, mi nada, mi debilidad. Crecer en la fe es crecer en el conocimiento de mis pecados, de mis faltas, con el único objeto de no volver a pecar. Después podré perdonar a los demás. En la primera lectura del profeta Daniel, Azarías, rey de Judá y sumo sacerdote, ruega al Señor que nunca los abandone, que no aparte su misericordia de ellos, y reconoce que es un pueblo pecador. Ofrecen su corazón adolorido y su espíritu humillado, porque en los que en Dios confían no quedan defraudados. Además, ofrece seguirlo de todo corazón, porque lo respetan y quieren encontrarlo. En esta lectura del profeta Daniel queda en claro que Dios prefiere un corazón contrito, adolorido y humillado que el sacrificio de carneros, toros y corderos. En este día 21 de nuestro caminar cuaresmal, el Señor nos pide nuevamente la sinceridad del corazón y el saber perdonar a nuestros hermanos, perdonándonos primero a nosotros mismos, y como Azarías, reconocerse pecador y ofrecer el corazón adolorido y el espíritu humillado. Perdonar a los demás implica un corazón sincero y humillado, entregado al amor de Dios. Día 22. El día de ayer hablamos del perdón de nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y concluíamos que el perdón lleva consigo la sinceridad del corazón en el reconocimiento de nuestros pecados. Y por otro lado, la necesidad de perdonar a quien nos ofende. El día de hoy, en el libro del Deuteronomio, Moisés dice al pueblo Israel cuáles son los mandatos y preceptos para poner en práctica y poder así vivir y alcanzar la salvación. E insiste, guárdenlos y cúmplanlos, porque ellos son la sabiduría y su prudencia a los ojos de los pueblos. Y termina invitando a todos a transmitirlos a los hijos y a los hijos de los hijos.
Cumplir los mandatos lleva a evitar las tentaciones, o debería llevar a no pecar. En el Evangelio de Mateo, Jesús refrenda lo dicho por Moisés, al decir: no vengo a abolir la ley o los profetas, sino a darles plenitud. La gran diferencia entre las leyes y su cumplimiento es el hombre mismo. La gran queja o reproche de Jesús siempre fue en contra de la hipocresía de los fariseos, escribas, saduceos y sumos sacerdotes, que decían una cosa y hacían otra. Otra gran diferencia entre los mandatos judíos era la forma de su aplicación, haciendo a un lado al hombre y dándole preferencia a la letra, a los mandatos estrictamente escritos. Para Jesús, antes que la ley estaba el hombre, antes que la ley estaba la misericordia, antes que la ley estaba la congruencia entre lo que se decía y se hacía. Él no vino a abolir la ley, sino a darle plenitud, a poner las cosas sobre la mesa y darle su lugar. Dios ve y conoce el interior de cada uno. Las leyes ayudan al bien social, a una buena colaboración y actitud entre todos. Infringir la ley conlleva a una consecuencia, generalmente en contra del hombre mismo. Todas las leyes tienen un fin común, el bien común. Sin embargo, el rompimiento de ellas o el uso indiscriminado de ellas provoca el caos, el desequilibrio de la paz. Y a eso iba Jesús, al pedirle a los fariseos y escribas que fueran congruentes, que lo que predicaran lo cumplieran, que no tuvieran doble moral, como sucede ahora en nuestros gobiernos. Dicen que luchan contra la corrupción, cuando la corrupción es la manera de vida de los gobernantes y de muchos empresarios. Jesús dice muy claro en el Evangelio: el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Día 23. Evidentemente el profeta Jeremías, al iniciar esta lectura, da la orden clara del Señor a su pueblo Israel: escuchen mi voz y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Caminen siempre por el camino que yo les mostraré, para que les vaya bien. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? No lo escucharon. Hicieron lo que quisieron. Resultado o consecuencia, el castigo a Israel. A veces me pregunto, ¿por qué la gente no quiere escuchar a Dios? ¿Por qué la gente se rebela a Dios? ¿Por qué la gente prefiere vivir alejada de Dios? ¿Por qué la gente solo acude a Dios cuando tiene alguna necesidad? Y me respondo: por falta de conocimiento de Dios, por falta de fe, por falta de amor y porque el pecado siempre es más rico y placentero. Por eso es importante que vayamos poco a poco construyendo en nuestro corazón los cimientos del amor, de la fe y de la esperanza, las tres virtudes teologales, así como las virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Cada una de estas 7 virtudes logran hacer del hombre una persona íntegra y capaz de responder ante cualquier tentación. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Pidamos con insistencia a nuestro Padre del cielo que abra nuestros oídos, nuestra mirada y nuestros sentidos para no ser sordos a los signos de Dios. En el Evangelio de Lucas, la gente sorda y ciega del corazón le pedían a Jesús pruebas, queriendo justificar sus acciones, como si él fuera Belcebú. O sea, si Jesús es bueno,
es porque está poseído. Y si es malo, porque es malo. No había forma de convencerlos. Jesús hacía obras buenas, mientras que el demonio no puede hacer cosas buenas. Repito la pregunta del principio. ¿Por qué la gente no quiere escuchar a Dios, en este caso a Jesús? Siempre existirán hombres que no querrán reconocer a Jesús. Es la cerrazón del hombre. La respuesta de Jesús al final del Evangelio fue muy clara. El que no está conmigo está contra mí. No podemos permanecer neutrales. Somos o no somos. Estamos o no. Existen los cristianos anónimos, gente buena, pero que no tiene clara la conciencia de las bondades de Jesús, de las prácticas religiosas. Hoy, día 23 de nuestro caminar, pidamos a nuestro Señor reconocer las virtudes teologales y cardinales para poder hacerlas vida en nosotros. Eso nos dará la fuerza necesaria para defendernos de las tentaciones. Por otro lado, no dejemos de escuchar a nuestro Señor para tener claro qué nos está pidiendo de manera particular a cada uno de nosotros. Día 24. Empecemos con el profeta Oseas, el segundo profeta de los 12 menores, siglo VIII antes de Cristo, quien profetizó en el reino del norte de Israel durante sus años de decadencia. Como todo profeta, su misión era llevar la palabra de Dios al pueblo de Israel, advirtiéndoles: conviértanse al Señor, Dios tuyo, pues tu maldad te ha hecho sucumbir. Arrepiéntanse y acérquense al Señor. El mensaje nos suena repetitivo. Sin embargo, en cada momento de nuestra vida, en cada circunstancia que vivimos, el Señor está presente y no se cansa de repetirnos: yo perdonaré sus infidelidades, los amaré aunque no lo merezcan, volverán a vivir bajo mi sombra. Con estos oráculos de los profetas reconocemos la misericordia de Dios y el infinito amor que nos tiene. Ahora, el Salmo, contrario al día de ayer que decíamos: Señor, que no seamos sordos a tu voz, ahora Él nos responde con el Salmo 80. Yo soy tu Dios, escúchame. Dios nuestro Padre está ansioso de ser escuchado, de no ser despreciado ni ignorado. La aclamación al Evangelio del día de hoy nos invita a voltear a Jesús cuando nos dice: conviértanse, dice el Señor, porque ya está cerca el reino de los cielos. Jesús vino a eso, a anunciar el reino de los cielos. En el Evangelio de Marcos, la respuesta de Jesús al escriba nos hace referencia al vínculo inseparable del amor de Dios con el amor al prójimo. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero añade que ese amor solo se puede dar si viene unido al amor al prójimo. Es mentira decir amo a Dios, pero odio a mi prójimo. Simplemente imposible. El amor a Dios implica necesariamente el amor al prójimo. Cuando uno idolatra a las cosas del mundo, cuando uno ama el valor de las cosas efímeras del mundo, olvidándose de Dios, no es capaz de amar al hermano, porque las cosas se convierten en lo más importante en la vida de uno. El corazón se llena de celulares, de coches, de imágenes de bellas mujeres u hombres. Se convierte en la caja fuerte de todo aquello que valoro más que nada, haciendo a Dios a un lado, quitándolo y borrándolo de mi corazón. Dios ya no cabe en mí. De ahí la insistencia de los profetas en el Antiguo Testamento y de Jesús en el Nuevo Testamento. Conviértanse,
al amor de Dios. Abran sus ojos, escuchen con atención, no cierren sus mentes a la respuesta que dio Jesús al escriba. Amen primero a Dios, pero no dejen de amar al prójimo. Entendamos que amar a Dios implica amar al prójimo. Día 25. Continuamos con el profeta Oseas, clamando al pueblo de Israel su conversión. Ahora, después de su destierro, el Señor les dice: en su aflicción mi pueblo me buscará y se dirán unos a otros: vengan, volvamos al Señor, esforcémonos por conocer al Señor. ¿Por qué será que cuando ya estamos con la soga al cuello, nuestra mentalidad cambia y se vuelve dócil? Mientras vivimos sin aflicciones, sin problemas, con la vida resuelta, sin enfermedades, viajamos, comemos bien, sentimos que no nos falta nada. ¿O no es verdad? ¿Y Dios? Muy bien, gracias, disfrutando seguramente de sus ángeles y de sus querubines y de aquellos que ya están gozando de su presencia. Pero viene la desgracia, la falta de dinero, las enfermedades, las preocupaciones normales del trabajo, cambios en la política que afectan a todos. ¿Y qué pasa con nosotros? Empezamos medio a acordarnos de Dios y conforme avanzan las preocupaciones, empezamos a aclamar a Dios y a rogarle nos ayude en nuestras necesidades. ¿Y qué responde Dios? Al final de la primera lectura de hoy, el mismo Señor dice: porque quiero amor y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. El Salmo 50 repite: misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor. Vivimos tan a gusto que no nos damos el tiempo necesario para conocer a Dios, para acercarnos a su misericordia. Es notorio ahora en la pandemia cómo la gente se ha preocupado más por acercarse a Dios. ¿Era necesaria la pandemia para acercarnos a Dios? Por otro lado, Jesús, en la parábola del Evangelio de Lucas, nos hace reflexionar sobre la diferencia entre el hombre piadoso y el hombre cínico. El hombre piadoso, con la cabeza rostro en tierra, pedía a Dios su compasión y su piedad, reconociendo su pecado. Ya hemos hablado mucho sobre la importancia del reconocernos pecadores. Mientras que el cínico, el prepotente, el fariseo quiere ser visto, que lo adulen, que le digan que ese es un buen hombre, generoso, piadoso. ¿Pero qué tiene en su corazón? Basura. Reza pensando en él: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, tampoco soy como ese publicano. Jesús, ante esta parábola, nos invita a que todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pidamos a nuestro Dios que nos enseñe a reconocer nuestras debilidades y pecados, que no nos orgullezcamos de ser lo máximo, como el fariseo, sino más bien tener una actitud humilde de reconocernos sencillos. Que la Santísima Virgen María nos siga llevando de la mano en este caminar cuaresmal.